Al inicio de este manhwa, nuestro prota estaba siendo perseguido por un grupo de hombres que lo buscaban para quitarle la vida, pero si no conseguían quitarle la vida a él, ellos serían los que morirían. Aunque las cosas no fueron siempre así para Piobol nuestro prota, él es huérfano y era un vagabundo errante, que viajaba por el mundo siguiendo el flujo del viento, hasta que un día se topó con un hombre desconocido. Cuando abrió los ojos nuevamente después de un largo sueño, se encontró con una oscuridad absoluta. De ahí en adelante su vida comenzó a ser un infierno. La oscuridad estaba llena de aquellos que querían quitarle la vida para ellos poder vivir, por lo que tuvo que cambiar su forma de ser, y tal como quisieron los secuestradores de aquel infierno, él se convirtió en un asesino que buscará venganza. Retrocediendo en el tiempo antes de que todo pasara, nuestro prota ese día había logrado recolectar un poco de comida, porque ese día había una feria y tuvo suerte de conseguir comida que no estuviera dañada. El prota, que apenas tiene 14 años, se preguntaba en dónde debería dormir esa noche. Piobol no tiene familia y tampoco residencia, solo encuentra lugares todo el tiempo para poder pasar la noche. En ese momento se encontró con ese hombre que doblaba su tamaño, sin saber cómo, despertó en un lugar en completa oscuridad. Por un momento el prota pensó que tal vez había algo mal con su vista, pero no, él no había sido cegado, él estaba en completa oscuridad, y no solo eso, él no podía moverse ni un centímetro porque su cuerpo estaba paralizado. Él se da cuenta de que es por ese hombre que él estaba allí, pero él no sabía quién era. Él no recuerda haberse ganado el rencor de nadie y menos para que le hicieran algo así. Entonces ese hombre debía tener algún tipo de meta. Durante los siguientes días el prota pasó su tiempo recordando su nombre, edad y cualquier información de él, porque no tenía orientación del tiempo, y no sabía si estaba despierto o dormido. Estaba asustado y solitario. No tenía más opción que recordarse quién era para mantenerse cuerdo. Su cuerpo comenzó a perder peso, ya que no se alimentaba ni tomaba agua porque aún no podía moverse. Él se preguntó si tal vez ese hombre quería matarle de hambre. ¿Qué fue lo que hizo mal para merecer eso? Él no le pidió nada a ese hombre, incluso si era un mendigo con nada a su nombre, no había razón para que le mandara a ese infierno. El prota se dio cuenta que ahora podía mover su mano, y también podía respirar más fácilmente, además de que sus sentidos estaban volviendo, y notó que el lugar olía a humedad, y el suelo estaba frío. Se da cuenta de que estaba bajo tierra, también escuchó el sonido de gotas de agua. Con todas sus fuerzas movió su cuerpo para poder tomar de ella, llegó hasta un muro de piedra y se lastimó el dedo porque no podía ver. No sirvió de nada el esfuerzo que hizo para conseguir agua, y por el poco esfuerzo que hizo fue demasiado para él y por eso volvió a perder la conciencia. Cuando despertó, estaba más determinado en querer sobrevivir. Se levantó y volvió a acercarse hacia el muro de piedra que estaba lleno de musgo, y comenzó a comer de ello, aunque tenía un mal sabor. Él continuó comiéndolo para poder sobrevivir. El prota comenzó a explorar el lugar con sus manos, y de acuerdo a sus cálculos era un área cuadrada de aproximadamente 9 por 9 metros. En ese momento se escuchó un ruido. Era el sonido de una ventanilla abriéndose en una puerta de hierro, y por estar tanto tiempo en la oscuridad la luz de esa ventanita le hacía daño en sus ojos. Igual él se acercó a ella y preguntó si había alguien allí. Se vio una sombra de una mano con un tazón, y esa persona volvió a cerrar la ventanilla. A su nariz le llegó el olor de la comida que fue puesta frente a la puerta. Con el sentido del olfato él pudo saber qué comida había. Era pescado podrido, hojas de té y puerco. Además de las sobras de las costillas de carne, tenía al menos 5 tipos de desperdicios de comida. Él pensó que el que una persona haya comido 5 tipos de comida era muy poco probable, por lo que no era una sola persona, habían al menos 5 o más personas afuera, que fueron los que lo atraparon allí por algún motivo. Si era el caso, era imposible que fuera la única persona atrapada. Era ineficiente preparar tal espacio para solo atraparlo a él. Por lo tanto habían al menos 5 secuestradores, y era probable que haya más de 5 personas en la misma situación que él. El prota dejó de pensar y se decidió a comer ya que tenía mucho tiempo para pensar. Luego de un tiempo el prota entrenaba a diario para fortalecer su cuerpo y porque era lo único que podía hacer. Ya habían pasado 4 meses del tiempo que llevaba encerrado en ese lugar, y una vez al día ellos abrían la pequeña ventanilla y le daban comida.
Aparte de eso ellos nunca decían una palabra. Él pensó que se volvería loco por estar en una situación como esa, pero ha estado usando su tiempo en ejercitarse. Al estar encerrado tanto tiempo llegó a ser capaz de poder ver su entorno un poco. Y se ha estado adaptando a ese entorno negro. Ahora podía ver cosas moviéndose en ese espacio subterráneo. Muchos insectos habitaban en ese lugar sin un rayo de luz. Mientras estaba concentrado en los 100 pies, una serpiente se había enrollado en su brazo rápidamente y luego ésta lo mordió, causándole un fuerte dolor en el brazo que poco a poco se fue esparciendo por el cuerpo, sintiendo como si éste estuviera cubierto de fuego, y poco a poco fue perdiendo la conciencia debido al veneno. La pequeña ventanilla fue abierta de nuevo, avisando al prota de su comida, y el prota con gran fuerza de voluntad se había movido antes de quedar completamente inconsciente para comer, porque no iba a morir sin importar qué. Luego de sentirse mejor, observa a la serpiente que le había mordido. Él casi perdió la vida por su culpa debido al veneno, pero creía que algún tipo de cambio ocurrió dentro de su cuerpo durante el proceso de desintoxicación, porque ahora podía ver mejor. Él había escuchado historias de gente que se hacía fuerte al sobrevivir después de ser aprisionados antes, así que pensó que si lograba resistir a ese veneno se podía conseguir un arma, y por eso dejó que la serpiente lo volviera a morder. Él pensó en si debió haber hecho eso antes o tuvo que tener más cuidado. De nuevo todo su cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo, pero aún así no era tan malo como la primera vez que le mordió. Los ojos de la serpiente tenían degeneración de la oscuridad, por eso era un cazador excepcional. Se acerca sigilosamente a su presa y algunas veces incapacitan a su presa usando el sonido, pero aún así no es codiciosa. Después de que termina su almuerzo, no comete el error de intimidar a los insectos de alrededor y solo los persigue. Por eso el prota pensó que los únicos que tenían inteligencia en esa oscuridad era la serpiente, y él, en ese momento un sonido sacó de los pensamientos al prota. La puerta, después de tanto tiempo, al fin se abrió. El prota salió rápidamente del lugar y se encontró con otra habitación a 20 pasos de la de él. Era por eso que no podía sentir la presencia de otros. Al abrir la puerta cuidadosamente, un fuerte olor inundó su nariz. Era el olor de carne podrida. Al mirar el cuerpo tendido en el suelo, no podía decirlo con mucho detalle, pero por la forma de su cuerpo tenía más o menos la misma edad que él. Él se preguntó si era lo mismo para las demás habitaciones. El prota siguió avanzando en ese oscuro lugar, y se encontró con una puerta de hierro que bloqueaba el pasillo. Al mirarla de cerca, la puerta no tenía los pernos y decidió abrirla para saber qué había en el otro lugar. Detrás de las puertas se encontraba un chico y una chica que estaba sentada. El prota se acercó a ellos y comenzó a mirar el lugar, que era igual a donde estaba, y también habían más cuerpos de chicos en las habitaciones. La chica le preguntó quién era, y de dónde había venido, y le dice que ella y el chico eran los únicos supervivientes de allí. El prota la observa y piensa que estaba mirando hacia él, pero no podía verle en esa oscuridad. Parecía que era el único que se había adaptado completamente a esa oscuridad. El prota le dice su nombre y que también fue atrapado en la sección adyacente. La chica, alterada, le pregunta si le estaba diciendo que había más sitios como ese. Él le dice que sí y les pregunta cuáles eran sus nombres. Ella se presenta como Yeo Gol y le dice que el chico se llamaba Son Cheon Wo. El prota les dice que le sigan, y ella le pregunta a dónde. Él les dice que parecía que había más sitios como ese y solo lo siguieran. El prota llegó a otra puerta y al abrirla se encontró con un grupo de niños. El prota solo siguió inspeccionando las habitaciones y se dio cuenta que, a diferencia de donde él estaba, en esta sección apenas había gente que murió de inanición. En su lugar ellos habían cometido la automurición. Había más tazones y comida allí que donde él estaba. Se preguntó qué era lo que podrían planear para discriminar entre secciones. Yeo Gol lo llama y le dice que esa gente fue atrapada más o menos al mismo tiempo que ellos. Luego de que ellos se presentaran, todos siguieron al prota por una cueva. Encontró otra puerta, que al abrirla había mucha luz para los ojos de todos. El prota se preguntó si era el exterior, pero no, aún seguían bajo tierra. Habían estado bajo tierra tanto tiempo que incluso la luz de una antorcha le cegaba. Cuando sus ojos se adaptaron, vieron que había una gran residencia dentro de esa cueva. El prota comenzó a inspeccionar los alrededores del lugar y se da cuenta que fue hecho a toda prisa. Solo fue hecho por
Las apariencias porque el interior estaba hecho de mala manera, una chica se le acerca y se presenta como Limen y le dice que estará a su cuidado de ahora en adelante. Ella se le acerca y le pregunta si era así desde el principio. El prota le pregunta a qué se refiere y ella le dice que sus pupilas eran rojas. El prota le pregunta si era cierto. Mientras pensaba si tenía algo que ver con que la serpiente le mordiera, ella le dice que son algo rojas cuando hay una antorcha cerca, pero no eran muy visibles normalmente, y que él era diferente a los otros niños. Yeogol y el otro chico llega y les pregunta qué estaban haciendo allí. Leemin solo le dice que estaban hablando. Yeogol les dice que los otros niños habían decidido quedarse juntos a partir de ahora y les pregunta qué era lo que harían ellos, si venían con ellos o estarían por su cuenta. El prota solo le dice que ya veremos. Yeogol confundida le pregunta si no se va a unir a ellos, y él le dice que solo decía que esperaría a ver cómo van las cosas. Yeogol le responde que se sintiera libre de venir si cambiaba de idea. Leemin si acepta unirse a ellos porque era más ventajoso para ella que quedarse sola. El prota los mira y piensa que han estado aislados en la oscuridad por demasiado tiempo y no había manera de que estuvieran bien de la cabeza. Ni siquiera él podía creer que estuviera bien y mucho menos los demás, por eso se dio la vuelta y se alejó para mirarlos por ahora desde lejos. Había pasado muy poco desde que los niños se vieron a la cara, pero ya habían formado diversos grupos, el grupo que tiene a Yeogol y Son Cheon-woo como miembros principales, el segundo grupo que Kang lideraba, el grupo que se reunió tomando a Yeon como el principal, el grupo en el que quien más resalta es Yeonsan, y un chico que no era parte de ningún grupo. Los chicos hablaban a las espaldas del prota diciendo que no hubo sobrevivientes en la sección en la que él estuvo. Se preguntan si acaso él los desvivió a todos y que les parecía raro que no se uniera a ningún grupo. Él piensa que todos eran iguales sin importar a dónde fuera, pero por ahora no tenía tiempo para escucharlos y siguió explorando el lugar en busca de alguna pista. Él estaba seguro de que ese edificio fue hecho recientemente, pero ya que había toneladas de musgo, significaba que ese espacio subterráneo fue hecho hace mucho tiempo, y alguien recientemente lo rehusó. Quien haya sido tenía una inmensa cantidad de dinero porque no era algo que una persona promedio podría hacer. Del techo de la cueva se comenzó a abrir una puerta y de ella comenzó a descender una canasta. En ella había muchas verduras y vegetales. Los chicos se emocionaron y comenzaron a acercarse para agarrar. Pero Yeogol y el chico los detuvo a todos antes de que agarraran. Los chicos comenzaron a enojarse con ellos, y ella les pregunta si no era mejor distribuirlo equitativamente entre todos, porque como los representantes debían encargarse de la distribución. El prota les gritó que esperaran, todos. Allí voltearon a mirarle, él continúa diciendo que también tomaría su parte. Él se acercó y metió su mano en la canasta para recoger su comida. Pero Yeon, que lo miraba mal, lo detuvo y le dice que nadie tomaría comida de allí sin el permiso de ellos porque toda esa canasta ahora estaba bajo el control de ellos. Sin responder, el prota se soltó del agarre de Yeon y lo atacó llevando sus uñas directamente a sus ojos. Los líderes de los grupos se quedaron sorprendidos y el prota lanza a Yeon al suelo sin quitarle sus dedos de los ojos y le dice que repitiera lo que dijo antes. Pero él lo que hace es gritar del dolor. El prota, ahora llevando una mano a su cuello, le vuelve a decir que lo repita de nuevo. Los del grupo de Yeon les decían al prota que lo dejara ir mientras lo llamaban maldito loco. El prota con furia los observa y lo que hace es causarle un mayor dolor a su líder. Ellos se aterran por eso y no se atreven a acercarse a él. Yeogol se acerca y le dice que lo dejara ir porque no podía responder en ese estado, y él le pregunta por qué debería. Y ella le dice que ya debe de haber entendido tras todo lo que hizo. El prota le pregunta qué había sobre su comida y ella le dice que nadie tocará su parte. Los otros líderes estaban de acuerdo con eso, y el prota decide soltar a Yeon. El molesto lo llama hijo de perra y el prota le pregunta si quería que le hiciera lo mismo a su otro ojo, y se sintiera libre de retarle si es que quería quedarse ciego. Luego de un tiempo la comida siempre fue distribuida a todos. El prota observaba a los niños desde lejos mientras pensaba que esa era una prueba para que solo los niños útiles pasaran. Fue así desde el inicio, y está seguro de que continuará así hasta que consigan su meta, y con eso muchos niños morirán en el proceso. Por eso el prota no se unió a ningún grupo porque de todos modos se hubieran vuelto sus enemigos.
Yeogol llega hasta donde el prota y le pregunta si se sentía bien haciendo que todos lo odiaran. Después de lo que hizo, muchos niños habían dejado el grupo de Yeon, y el prota solo le dice que por eso su grupo se hizo más grande. Ella pensó que no le importaba, ya que se mantenía alejado, pero suponía que ha estado observando todo este tiempo. Él solo le dice que como él les generaba curiosidad, él también los observaba. El prota la ve y piensa que ella come la menor parte tras haber asegurado comida para todo su grupo, por eso los demás eran tan leales a Yeogol. Era la líder que más resaltaba de todos. Ella le pregunta si seguía viviendo en ese cuarto sombrío porque los otros niños le tenían miedo. Él le dice que era cómodo ese lugar y piensa que también quería conseguir tolerancia al veneno. Ahora ya no le dolía que le mordiera y supone que se ha vuelto más o menos resistente. Ella le pregunta por qué no se unía a un grupo en lugar de quedarse solo. Él le dice que ya respondió a esa pregunta. En ese momento dieron la señal de que era hora de la comida. Cuando la canasta bajó, los chicos se quedaron sorprendidos porque había menos cantidad de comida. El prota al ver eso ya sabía lo que vendría a partir de ahora. Mak No Sam era un chico que sobrevivió a la última sección y entró al grupo que Yeogol lideraba. Era el más pequeño del grupo, pero compensaba su falta de fuerza con tenacidad, y ese Mak No Sam fue encontrado sin vida. Su grupo se alborotó porque quien hizo tal cosa, pero todos ya sabían el porqué. La razón por la que Mak No Sam murió fue porque era el más débil. La líder Yeogol decidió vengarse de la misma manera. Reunió a todo su grupo y el objetivo era hacerle lo mismo al más débil de otro grupo. Este era el comienzo de una guerra. Después, el más débil del grupo Yeonsam fue encontrado sin vida, pero esto solo era el comienzo. Cada vez que pasaba un día alguien perdía la vida, uno de Yeogol, luego otro de Yeom, y luego Yeonsan, y del grupo de Kang seguían muriendo. Los niños comenzaron a desconfiar de otros y se volvieron demonios sedientos de sangre. El prota se seguía alimentando del asqueroso musgo ya que no había comida suficiente para todos, pero los niños con hambre aún no llegaban a ese punto. Pero una cosa era segura y es que su paz terminaría pronto. A su habitación se acercaban varios niños. El prota con solo escuchar sus pasos sabe que eran 4, pero era posible que solo hayan llegado allí por error. Pero ellos sí iban tras el prota aunque no sabían exactamente dónde estaba. El líder de ese grupo era al que el prota ya le había quitado un ojo, pero él iba confiado ya que le había quitado la vida a 2 niños antes y este era el mejor momento para tomar su venganza. En ese momento uno del grupo fue mordido por algo en su pierna, pero no soportó el veneno de la serpiente y así perdió la vida rápidamente. Después otro del grupo desapareció en la oscuridad dejando la antorcha tirada. Los 2 que quedaban comenzaron a mirar alrededor mientras le decían que saliera de donde estuviera. Sigilosamente el prota agarró a otro por el cuello revelando su ubicación mientras observaba al líder del grupo. Sin poder moverse, el líder lo llama bastardo y le ordena que deje ir al niño. El prota sabe que si sigue así a ese paso el niño perdería la vida y se volvería un asesino. Pensó que tal vez lo mejor era no quitarle la vida ahora, pero tarde o temprano tendría que quitarle la vida a alguien. El líder ya furioso le decía que le había quitado la vida a todos sus hombres sin más opción y se balancea hacia el prota. Pero el prota fácilmente esquiva todos los ataques del líder, mientras el líder le seguía atacando. De un momento a otro el prota desaparece. Él mira a los lados mientras le gritaba que dejara de huir y le enfrentara, pero él aparece detrás de él diciéndole que esta vez un ojo no sería lo único que perdería. Él se asusta y se aleja rápidamente de él, pero queda en un lugar sin salida y el prota lentamente se acercaba a él. Él sin saber qué hacer dice lo primero que se le viene a la mente de que debían unirse los 2. El prota quedó confundido por lo que decía, y él le continúa diciendo que no podía seguir sobreviviendo contra los otros niños solo y lo mejor era trabajar juntos. El prota no le hacía caso a lo que decía y seguía acercándose. El líder ya desesperado le continúa diciendo que si no le alegraba el prota podía ser su superior y él se volverá su subordinado. El prota ya de frente le dice que estaba seguro de que al inicio sería obediente pero también estaba seguro de que eventualmente intentaría terminar lo que empezó hoy. Él le dice que se equivocaba, que no lo haría nunca, pero el prota no dejó que
Siguiera hablando y se agachó rápidamente para tomar impulso y atacarlo en la mandíbula con su mano, para después apresarlo con su cuerpo mientras lo estrangulaba, y así el líder perdió la vida a manos del prota. Él solo se alejó del cuerpo mientras se decía que seguía siendo débil. El grupo de Yeon fue disuelto después de que él y sus subordinados fueran encontrados sin vida, sin que nadie les dijera a todos, ya sabían quién había sido. Yeogol piensa en que tan fuerte era el prota, porque eliminó a 4 personas por su cuenta. Los líderes que quedaban pensaban en que no deberían volverse sus enemigos, porque era astuto y muy rencoroso. Sabía exactamente qué hacer para que la gente le temiera, pero el problema ya se había agrandado tanto para ser resuelto distribuyendo la escasa comida entre todos ellos. Muchos debían perder la vida para poder asegurar comida. El líder pensó que al final todos se habían vuelto asesinos, y Pyobol le quitó la vida a Yeon, quien era el que tenía poder en ese infierno. Ahora nadie le tocaría. El líder les dice a los de su grupo que no piensen en hacer nada a Pyobol, y tampoco se acercaran a él, porque que podía ser más terrorífico que alguien sin nada que proteger. Los chicos siguieron las órdenes de su líder, y en ese momento llega uno del grupo corriendo hacia su líder, y le dice que habían 2 chicos al norte de la Casa Roja y creía que son los que desaparecieron del grupo de Yeogol. El líder le pregunta si estaba seguro y él le dice que sí, revisó varias veces. El líder le pregunta qué hay de su comida y él le dice que tenían una papa en sus manos y se la comerían todas si no se daban prisa. Los chicos se emocionan y les dice a su líder que debían ir rápido. Él piensa que es ridículo quitarle la vida a alguien por solo una papa, pero por la insistencia de los chicos él les pedía que se preparasen. Al llegar al lugar donde estaban los chicos con su papa a punto de comerla, los chicos del grupo ya parecían monstruos que harían cualquier cosa por un trozo de comida, y todos sin perder el tiempo fueron tras los chicos por la papa. Los chicos comenzaron a huir cuando los vieron, pero el líder que se quedó atrás decía que había algo extraño. Esa posición era desventajosa para ellos. Los chicos que eran perseguidos dieron la señal a los otros que comenzaron a salir de su escondite, para atacar. Al otro grupo, el líder les grita retirada antes de que masacraran a todos, pero detrás de él venían más del otro grupo para atacarlo. Yeogol, que era la líder de ese grupo, le dice que atraparon un pez gordo con una sola papa. Mientras se acercaba decía que parecía que podían reducir la cantidad de bocas que alimentar hoy. El líder le pregunta si estarían satisfechos con solo su vida. Ella le dice que le gustaría escuchar su propuesta pero no podían permitirse tanta comida. Él ya molesto le pregunta si solo estarían satisfechos después de quitarle la vida a todos. Ella responde que hubiera hecho lo mismo si estuviera en su posición, y dando la espalda le decía a su grupo que eliminaran a todos. Y así cada miembro de ese grupo con su líder fueron masacrados. Yeogol subió la mirada y se encontró con el prota que observaba todo desde la distancia. El prota observaba cada movimiento de los chicos. Ellos usaban el terreno a su favor en las batallas, utilizando varios atajos y trucos. Construyeron asentamientos que hagan la infiltración imposible siempre y cuando haya guardias competentes. El prota piensa que este era una edición de un lugar que existe o una copia exacta, y la gente que hicieron este lugar querían que ellos se acostumbraran a ese lugar y a quitar vidas también. Están intentando usarlos en un terreno así algún día, y si había una casa gigante como esa, significaba que ese era el señorío de un gran clan o de una figura importante. Las consecuencias serán masivas si atacan ese lugar temerariamente. Es por eso que los usaban como herramientas que pueden ser desechadas después de usar una vez. Los han tirado a ese infierno y estaban destruyendo completamente su naturaleza, porque las herramientas que ellos quieren debían ser completamente unos asesinos. Los chicos ya se estaban burlando de lo que hacían para quitarle la vida a otros, no sentían remordimientos por ello. Uno les pregunta si habían visto cómo se hacía bolita cuando se pusieron detrás de él. Creía que era un erizo o algo así, mientras otro se reía decía que si lo vio. También le daban gracias a su líder porque era la mejor para ellos. Leemin, que los miraba de lejos, pensaba en que aún seguía oliendo la sangre, pero los demás ya se habían acostumbrado. Ella se pregunta cómo podían comer con las manos aún llenas de sangre de alguien más. Comenzó a temblar y a llorar porque para ella era algo asqueroso. Después de un rato la compuerta fue abierta antes de lo esperado,
Los niños se sintieron confundidos porque había llegado antes de costumbre. Yeogol, que estaba detrás de ellos, les decía que debían asegurar tanto como podían, porque al fin podían comer hasta estar llenos. Ahora que Yeonsan se fue, ningún grupo podían detenerlos, pero ahora que lo pensaba, mirando a los lados, se pregunta dónde estaba Pyobol. Lo encontró rápidamente a su lado, que estaba mirando hacia arriba, pero su expresión era como si estuviera asustado de algo. Al girar la mirada hacia donde veía Pyobol, del hoyo de donde se supone que debía bajar la comida, de él comenzaron a descender varios hombres. Los niños estaban confundidos sin saber qué hacer, pero estos hombres comenzaron a golpearlos con un tubo a todos ellos. El prota, que también se encontraba siendo golpeado, pensaba que esperaba que algo ocurriera, pero no podía creer que usaran la violencia desde el principio. Ni siquiera se pueden domar bestias usando esa técnica, pero debía resistir. Solo atraería la atención si hacía algo, y él no quería atraer la atención. Desde lejos habían 3 hombres que observaban todo en calma. El prota los ve con odio mientras piensa que eran ellos los que comandaban a esos hombres enmascarados. El líder solo alza su mano, y todos los enmascarados se detienen y lo observa. Él les dice a los chicos que podían llamarle Primera Espada, sus vidas le pertenecían a partir de ahora, y él se encargaría de todos ellos. Uno de los chicos le grita quién demonios era, pero uno de los enmascarados lo ejecuta cortándole la cabeza, y la Primera Espada les decía que nunca dijo que podían hablar. Luego de ese terrorífico momento, en la guarida de la Primera Espada, él se encontraba explicando a uno de sus hombres que los niños eran como el veneno de maldiciones. Cuando se pone organismos venenosos dentro de una jarra, se comerán entre ellos hasta que quede solo uno, y el último que sobrevive tendrá el veneno más potente, y eso era el veneno de maldición. Entre los incontables niños, solo los más dañados mentalmente y los que tengan mejores intentos de supervivencia sobrevivirán, justo como ellos querían. El líder le pregunta cuál de ellos merecían su atención. Él le responde que Yeogol, como era de esperarse, la forma en la que ella lideraba al grupo más grande y la gran influencia que tenía bajo los niños. Él le dice al líder que si no aplastaban su espíritu, será más difícil lidiar con ella en el futuro. El líder le dice que le ponga especial atención, para que ni siquiera pueda soñar con una rebelión. A Cheon-woo y Kang también necesitaba atención extra. Aunque han sido opacados por Yeogol, ellos eran los que más sobresalían en términos de entendimiento de las artes marciales. El líder le preguntó sobre el único sobreviviente del sector 1, le pregunta qué pasa con él le dice que seguía con vida. El líder decía que el sector 1 tenía la menor cantidad de comida y también las peores condiciones. Los sobrevivientes de ese lugar no eran normales, por eso debía ponerle muchísima atención. El enmascarado le dice entendido y se retira del lugar. El líder, sacando algo de su saco, dice que solo faltaban 6 años, y debían completar la petición en ese tiempo. Él se pregunta por qué su capitán había aceptado una petición como esa. En ella decía solo al alcance del capitán del grupo fantasma de sangre. Era una solicitud de asesinato con duración de 7 años, y la recompensa era 500.000 yan de oro, y su única condición era no dejar ni un solo rastro relacionado al grupo fantasma de sangre. Luego de un rato el líder salió, y estando encima de una gran casa, les decía a los chicos que le prestaran atención, y apuntando con su dedo les dijo que la casa final era su objetivo. El que llegara más rápido recibiría un descanso de 2 horas y el que llegara de último se le enseñará lo que era el verdadero infierno. Los chicos, sin perder el tiempo, comenzaron a correr hacia la casa. Los días despiadados continuaron. Sus días estaban llenos de entrenamiento para convertirlos en asesinos. Si no podían soportar eso, entonces morirían antes de volver a ver el mundo exterior. Todos debían hacer lo que sea para sobrevivir. El enmascarado le decía a su líder que era como él pensaba. Yeogol era la más excepcional, su inteligencia y su juicio eran increíbles, y tenía agallas y habilidades que eran de primera. El líder le pregunta qué había sobre Pyobol. Él le dice que era promedio. Por ahora no había mostrado nada que le distinga del resto. El líder dice que quizás estaba equivocado, esperaba mucho más de él ya que era el único sobreviviente del sector 1, pero igual le pedía que le siguiera vigilando por si acaso.
Ya en la noche Yeogol le pregunta al prota el por qué seguía leyendo la técnica de cultivación del trueno dividido, si ya habían aprendido lo suficiente de eso, y los instructores ya no les obligaban a leerlo. El prota solo le dice que le apeteció, Yeogol se resigna y le dice mientras se marcha que se divierta con eso porque ella se va a dormir. El prota piensa que la técnica de cultivación de trueno dividido es una técnica que incluso un pichón como él podía aprender fácilmente, aunque lo tuvieron difícil porque el líder solo les dio un plazo de 3 meses para aprenderlo. El líder les dijo que aprendieran la técnica de cultivación de trueno dividido, si se familiarizaba con el proceso, su cuerpo renacería como uno que podía sentir el ki y acumularía energía interna. La técnica que los instructores les hicieron aprender para sentir el ki, la técnica de cultivación trueno dividido, ambos, instructores y niños la consideran nada más que una piedra en el camino para aprender ki, pero ninguno de ellos parece que ha comprendido perfectamente la técnica de cultivación de trueno dividido, ya que dividir un trueno no es físicamente posible para un humano. Puede que se refiere a la velocidad de los pensamientos, si él aprendía esta técnica de cultivación con esa interpretación en su mente, estaba seguro de que sería capaz de conseguir algo distinto a lo que ha conseguido hasta ahora, incluso si aprendía algo de artes marciales más rápido que los demás. El prota no debía mostrarlo, no tenía que destacar por ser muy excepcional o muy inútil, eso es lo que ha estado haciendo hasta ahora, pero durante una pelea de entrenamiento su rival atacó con intenciones de matar al prota, él lo esquiva, y el chico riéndose le preguntaba si lo había esquivado. El prota pensó que él había intentado quitarle la vida y le pregunta por qué hizo eso, él le dice que era más divertido una pelea real que una falsa, el prota enojado le pregunta si eso creía. El prota miró detrás de él y el instructor no le ha estado prestando atención después de enseñarle las formas de la espada. El chico le dice que por eso fuera con todo lo que tenía, porque si no lo hacía solo sería devorado por él. El chico comenzó a correr en círculo alrededor del prota, y comenzó a tirarle cuchillas ocultas, las cuales el prota bloqueaba, pero viendo que bloqueaba con facilidad las cuchillas, el chico decidió lanzar varias a la vez, fueron tantas que venían de todas las direcciones hacia el prota, pero el prota con una gran rapidez bloqueó todas las cuchillas. El chico con un ataque sorpresa decidió atacarlo desde la espalda, pero el prota gira rápidamente su cuerpo y detuvo su ataque. El chico se aleja y le dice que era bueno, no podía creer que haya podido bloquear ese ataque, pero no era divertido si no se defendía. Así que el desquiciado le pedía que le entretuviera más. El prota viendo a este loco piensa que no tenía opción, decidió soltar su arma y caminar hacia su rival que venía de frente. El confiado le pregunta si ya se rendía, pero el prota sin responder lo detuvo con un rodillazo en el estómago. Fue tan fuerte el golpe que de la boca del chico comenzó a salir sangre. En ese mismo momento cerca de donde estaba el prota, estaba el líder y un enmascarado que le decía al líder que su velocidad de mejora había superado las expectativas, y a ese paso puede que solo le tome 5 años en lugar de 7. El líder le dice que estaba infravalorando al objetivo, ya que él era el hombre que más talento poseía en todo Sichuan, para luchar contra alguien como él, incluso con preparaciones perfectas no era suficiente. Si tenían algún error, todo el grupo de sangre fantasma podría ser aniquilado. Es por eso que su capitán entrenaba a esos niños, que no tienen nada que ver con ellos, así que no habrá ningún problema incluso si fallaban. El enmascarado le pide perdón al líder, y él le dice que debía estar alerta, y le pregunta si había algún problema enseñándoles las técnicas de asesinato. Él le dice que no hubo ningún problema, pero el líder le pide que los forzara aún más. Él le dice que si lo hacía muchos morirían, pero el que sobreviva se volvería más fuerte. En ese momento durante la pelea el prota logra sujetar el brazo del chico para luego rompérselo con fuerza, y darle la diversión que el chico estaba buscando. El líder llega hasta donde estaba el prota y le pregunta si fue el que le hizo eso. El prota le responde que sí mientras piensa cuándo fue que llegaron allí. El líder rápidamente saca su espada y se la coloca en el cuello al prota. El prota quedó sorprendido porque él no pudo ver la espada sino ya cuando la tenía en el cuello. No podía creer que un humano sea capaz de usar una espada tan rápida. Él se pregunta si cometió algún error, o tuvo que haber sido más suave. Se supone que ellos nada más querían una herramienta útil,
pero si cometió un error y va a perder la vida en ese momento, el líder solo baja su espada y la vuelve a guardar. Dándose la vuelta le decía que un asesino no debía dejar rastros bajo ninguna circunstancia. Dejar un rastro rompiendo su brazo así no era nada más que dejarle saber a su oponente su arte marcial e identidad, le pedía que tuviera eso en mente, nunca debía dejar rastros. El prota pudo respirar bien luego de que el líder se fuera ya que éste estaba conteniendo la respiración por lo que podía pasarle, así el tiempo pasó y 6 años después, en la cueva se encontraba un enmascarado recorriendo la zona, para encontrar a los niños que debían estar ocultos, él le dice a un chico que ya estaría sin vida si él fuera su enemigo, y así continuó su camino buscando a los demás. Mientras pensaba que no importaba cuánto hayan estudiado, una técnica de respiración asesina de tortuga inexperimentada estaba destinada a ser detectada. Esta técnica trata sobre un cese artificial de la mayoría de funciones vitales sin morir para esconder la presencia, por eso el enmascarado fácilmente seguía encontrando a los niños, y les decía que no estaban listos. Ya había encontrado a todos, solo le quedaba uno, buscando por los alrededores él no siente a nadie más, aunque le habían dicho que allí se escondía 5 personas, se preguntó si estaban equivocados, porque no importaba cuánto buscaran no encontró ninguna disonancia que marque a un humano allí. El enmascarado habla y le dice que no podía encontrarlo así que saliera de donde estuviera, un saco al lado de él comenzó a moverse, el enmascarado se quedó sorprendido porque estaba escondido tan cerca de él, y dice que así que era él, Piobol porque no sabía quién era que faltaba. El prota solo le dice que sí ya se acabó el entrenamiento podía tomar un descanso, el enmascarado le dice que sí, y el prota se retira mientras veía cómo se alejaba el enmascarado furioso lo llamó hijo de perra ya que esto había herido su orgullo. El prota se acercó donde estaban reunidos los otros chicos comiendo, uno de ellos le pregunta qué hacía el señor presumido allí, el prota lo mira y le dice que ha vuelto a cambiar su cara llamándolo So-Gyeoksan. Y le pregunta si esa no era la cara de Yoo Kwang-jin, él se ríe y le dice que perdió la vida hace tiempo, así que la ha estado usando, el prota se da la vuelta y le dice que a ese paso olvidará su cara real, él le responde que a quien le importa porque de todos modos no iban a salir de ese sitio, el prota le dice que se pregunta si era cierto dejando sorprendido al chico, Yeogol que escuchaba les dice que la calidad de la comida se hacía gradualmente mejor, lo que significaba que le darían una misión pronto.